Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Lucía Veloquio, soy la directora de la diplomatura en Smart Cities de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral y les doy la bienvenida a esta masterclass abierta en la que hablaremos sobre movilidad inteligente y sostenible. ¿Y por qué es que queremos hablar de este tema? ¿Por qué queremos hablar de movilidad y traer la movilidad a la mesa, traer la movilidad a la discusión? Se los podría resumir o les podría contar esto en tres motivos, en tres razones. En primer lugar, porque creemos que la movilidad, sin dudas, es uno de los temas que más importan en las ciudades de todo el mundo. Al fin, en la ciudad que sea que vivamos, necesitamos movernos, necesitamos ir de un lugar al otro. En segundo lugar, porque la movilidad es una de las dimensiones dentro de lo que es el espectro Smart Cities que nosotros estudiamos desde la diplomatura, donde justamente vemos grandes cambios, donde vemos grandes impactos a partir de esta gestión inteligente de las ciudades, de esta gestión basada en datos, basada en tecnologías, donde justamente escuchamos hablar de datos abiertos, de datos en tiempo real, de IoT, de la electrificación de la movilidad, de dispositivos conectados, de diferentes tecnologías como inteligencia artificial y otras. A tal punto que todas estas tendencias, todas estas tecnologías que van apareciendo, hacen que bajo el enfoque de Smart City, la movilidad tenga un nuevo significado, que es lo que conocemos o lo que llamamos como la movilidad como un servicio en sí mismo, es decir, donde conseguimos la movilidad integrada con diferentes tipos de transporte, transporte público, transporte privado, justamente conectadas a través de la innovación, la tecnología, esta interfaz digital que nos permite optimizar el transporte e inclusive muchas veces personalizarlo. Y acá es cuando aparece este fenómeno de la multimodalidad, donde vemos en las ciudades interactuando y conviviendo la micromovilidad, el transporte público, el transporte privado, el transporte compartido, la tendencia de la movilidad bajo demanda. Y el tercer factor o el tercer motivo, les podría decir, por el que nos interesa particularmente la movilidad, es porque justamente la tecnología y la innovación puede ayudarnos no solo a que la movilidad sea más inteligente, sino que sea una movilidad más eficiente, que sea una movilidad más personalizada y también, y principalmente, una movilidad sostenible, justamente en consonancia con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contra la lucha, contra el cambio climático y todos los objetivos que establecen diferentes compromisos internacionales que han asumido las ciudades en general, como lo es, por ejemplo, la descarbonización de las ciudades, la descarbonización de la economía en sí. Y bueno, y justamente nosotros realmente creemos que estos temas hay que abordarlos de una manera o de un enfoque práctico, justamente viendo e indagando qué es lo que está pasando hoy, cuáles son las tendencias que se vienen, cuáles son los desafíos de nuestra región, de Latinoamérica, y nos parece oportuno hacerlo con las voces de los actores que justamente están protagonizando todo este nuevo significado de la movilidad. Así que me animo a decir que tenemos un panel de lujo de hacedores de la movilidad. Así que bueno, sin más introducciones se los presento y les doy la bienvenida a Patricia Hebsen, General Manager de BIT Argentina, a Adrián Peragalio de eMobility de NELX, a Alexis Picón, director de operaciones de Wallaby, a Diana Zuligoy, Head of Business Development de SMOD, y a Ariel Álvarez, coordinador nacional de MOVES, Movilidad Eficiente y Sostenible
de Uruguay. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y bueno, y creo que para comenzar y romper un poco el hielo, creo que estaría bueno que cada uno de ustedes brevemente, bueno, nos pueda contar qué es lo que hace la organización a la que representan y cómo trabajan la movilidad. A ver, ¿quién se anima? Adrián. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Voy a tratar de ser bien breve, digamos, por lo menos con la presentación. Bueno, Enel-X es una empresa relativamente nueva, tiene un poco más de 3 años, ¿sí? Pertenece al grupo Enel, que a nivel mundial es un operador de red muy importante, tanto en generación como en distribución de energía eléctrica, y también así como en generación de energías renovables. Como decías vos recién, Lucía, Enel-X un poco surgió, digamos, la idea hace unos años por esto de este concepto de descarbonización y de transición energética, ¿sí? Entonces la idea fue crear una empresa que un poco fuera un actor importante en lo que tenía que ver, digamos, con esto de la transformación de la energía, ¿no? Básicamente en 3 pilares que tienen que ver con la sostenibilidad, la digitalización y la innovación. ¿Sí? Entonces la idea es llegar a los usuarios finales de la energía, ¿sí? Para que puedan usarla de forma más sencilla y también más eficiente. Básicamente Enel-X tiene 4 líneas troncales, por decirlo de alguna manera, que son hogar, empresas y ciudad, y movilidad eléctrica o e-mobility, que de alguna manera atraviesa, digamos, a esos 3 segmentos que englobarían, digamos, de alguna manera a todos los actores hoy de la movilidad eléctrica, ¿sí? Los 2 o 3 pilares fundamentales de Enel-X en la movilidad eléctrica tienen que ver con la recarga de vehículos a nivel domiciliario, todo lo que es el desarrollo de infraestructura de recarga pública. Pública me refiero a que la gente o el usuario del vehículo eléctrico pueda en la calle realizar la recarga de su vehículo cuando lo necesite. Y el tercer pilar, que en algunos países de Latinoamérica se está avanzando mucho y muy fuerte, tiene que ver con buses eléctricos, ¿sí? Entonces esos serían un poco los 3 ejes de mi área, que yo soy el responsable, digamos, de movilidad eléctrica para Argentina. Buenísimo, muchas gracias. Alexis. Hola Lucía, ¿cómo estás? Muy Gracias por bien. el espacio. Bueno, mi nombre es Alexis Picón, soy director de operaciones de Wallaby. Wallaby es una plataforma de movilidad colaborativa que básicamente lo que resuelve es los viajes urbanos de las personas, combinando transporte público, servicios de micromovilidad, como por ejemplo bicicletas o monopatines, y también servicios de BTC, ride-hailing, como por ejemplo taxis o remises locales, y también plataformas de terceros como Cabify, Uber, Bit, etc. Siempre y con la principal diferencia, esto que marcaba recién con ese foco colaborativo, y donde aseguramos viajes seguros, y, o sea, la mejor alternativa y la más segura para movilizarse en las ciudades. Y en este foco colaborativo ponemos en el centro a los usuarios de la solución a los problemas a los que se enfrenta a la hora de optar por estos medios alternativos al uso del automóvil particular. Entonces, dentro de Wallaby, un usuario puede desde reportar un incidente en la vía pública y cómo afecta eso al normal funcionamiento, por ejemplo, de una línea, y notificar a los usuarios frecuentes de las mismas, o puede, por ejemplo, indicar el nivel de ocupación de las unidades o de una unidad de transporte público, y de esa forma alertar a los próximos usuarios que están por arribar. Puede, por ejemplo, también desde la propia aplicación mapear un cambio en el transporte público, por ejemplo, una parada o una estación que ya no existe o ya no está en ese lugar, o una nueva ruta de transporte público, y de esa forma toda la información que el usuario le llega en Wallaby es provista por esa comunidad, es moderada por esa comunidad, y le hace una plataforma mucho más actualizada que cualquier otra que está en el mercado. Genial. Patricia, contanos sobre Bit. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Bueno, Bit es una aplicación de movilidad que está hace 1 año y medio en la Argentina. Estamos en la ciudad de Buenos Aires y es una empresa griega que nació en plena crisis griega hace más de 10 años como una aplicación de taxis. Acá en Buenos Aires tenemos tantos
autos particulares como taxis y remises. Y básicamente estamos en varios países de Latinoamérica con crecimientos muy, muy fuertes. Y hace menos de un año salimos también con un modelo de autos eléctricos en la Ciudad de México, que bueno, después les voy a contar algo de info de eso, pero es la flota más grande de autos eléctricos privada que hay. Que obviamente también se pueden pedir a través de la aplicación. Así que nada, estoy muy contenta de estar acá, espero que nos llevemos muchas ideas y cosas para hacer. Un placer, bienvenida. Dayana. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por el espacio, Lucía, y bueno, contarles un poco sobre SMOD. Nosotros diseñamos y brindamos soluciones en micromovilidad sostenible para ciudades emergentes de Latinoamérica. Desarrollamos un sistema de bicicletas públicas que comenzó esto en el 2016, venimos de una empresa de software, y a partir de ahí, del desarrollo del software de un sistema de bicicletas públicas, nos dimos cuenta de las necesidades que tenían las ciudades de nuestra región para adoptar, digamos, las tecnologías a nuestra realidad, así que a partir de entonces empezamos a trabajar en un sistema propio y a acompañar a las ciudades en todo este proceso de implementación de un nuevo sistema de transporte que en la mayoría de nuestra región es desconocido, entonces necesitan esta pata y este apoyo de nuestra parte para poder lograrlo y llegar a que sea eficiente. Buenísimo, gracias. Ariel. Ahora sí. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Agradecer la oportunidad, para nosotros siempre es un gusto y bueno, es una oportunidad por transmitir las cosas que estamos haciendo y sobre todo los fundamentos, digamos, de por qué lo hacemos. MOVES, entonces, es un proyecto de fondos internacionales, los fondos para el medio ambiente mundial, que se implementa aquí en Uruguay por las Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y se implementa en 3 ministerios: el Ministerio de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Ordenamiento Territorial. El objetivo de promover la movilidad eficiente y sostenible lo hacemos desde 3 líneas de trabajo: aspectos normativos, regulatorios, aspectos fiscales, digamos, lo que se llama prueba tecnológica y también cambio cultural. De todas estas cosas es que vamos a estar hablando, pero bueno, después de tu introducción, Lucía, iba a decir que prácticamente no tengo más nada que decir, porque la verdad que fue excelente, creo que indicaste los puntos centrales, y en toda esta cosa que estuve diciendo, bueno, con todo el tiempo que podamos tener, lo que quisiera es intentar darle, como decir, contenido a cada una de las palabras que estamos diciendo, porque es lo fundamental. La sostenibilidad para nosotros es eso, no solo una palabra, tiene que tener 3 ejes, tiene que tener los aspectos ambientales que justifican todo esto, los aspectos sociales, que es donde yo voy a intentar decir por qué cuando decimos, tú dijiste, más personalizado, bueno, por qué tenemos que poner nuevamente en centro a la persona dentro de las ciudades. Le hemos regalado las ciudades a los vehículos, cuando en definitiva los sistemas de transporte no tienen que ser agresivos con las personas, pero además cuando decimos que esté en centro de la persona es porque la persona es diversa. Lo que ya empezamos a entender que no es lo mismo hombre y mujer, que pueden tener diferentes necesidades, también lo hay dependiendo de las características individuales de cada persona, y a todo ello debemos atender. Entonces, ¿por qué el centro de transporte público? Bueno, hay mucho más, digamos, pero es una brevísima introducción para decir que sí, hay temas culturales, hay temas de multifacéticos y transversales, y que en definitiva todo esto tiene que ser ayudar a eso, o sea, las tecnologías, los datos, todas esas cosas que hemos escuchado mencionar, deben de ayudar en definitiva a esa sostenibilidad que tiene un alcance mucho más vasto de la palabra misma. Así que bueno, por ahí voy quedando y después le vamos dando contenido a medida que se pueda. Buenísimo, me encanta. Bueno, y un poco para empezar así este debate. ¿Cómo creen que
el impacto de la tecnología que estamos viviendo y toda la transformación digital se ve reflejado en la movilidad urbana. Brevemente ahí como para arrancar, a ver, Patricia. Bueno, si quieren voy a compartir un poco yo soy necesito mucho ver información, si no, no me la creo yo mismo, entonces necesito ver data. Digamos, más allá, yo creo que la pandemia, una de las cosas buenas, si se le puede encontrar algo bueno, fue que volvimos a utilizar algunas cosas que no estábamos utilizando, ¿no? Y ahí estoy hablando tanto de la movilidad como de las ciudades. Por ejemplo, hay muchas informaciones que hablan de que volvimos a andar en bici, volvió lo local, ¿no? O sea, volvimos a caminar, a ir al local de cercanía, ¿no? Cuando antes nos subíamos un auto para ir al supermercado, por ahí ahora vamos caminando, o yo que vivo en Escobar, que es digamos, es todo muy lejos, también estoy comprando en un almacén a 5 cuadras de casa que nunca había ido en la vida. Impactó mucho, obviamente digamos, la movilidad compartida bajó muchísimo porque a todos, como dicen las estadísticas, nos da mucho miedo subirnos al transporte público, ¿no? O sea, acá hay una encuesta donde el 44% le da miedo subirse al transporte público, independientemente, digamos, y esto digamos, se ve todavía hoy, por ahí hasta si la gente puede viajar, no se va a subir al transporte público. En Europa, cuando vimos que fuimos saliendo de las distintas olas, lo que decía la gente es: yo no me vuelvo a subir al transporte público. De hecho, eso impacta mucho en nuestra industria, porque la gente prefiere tomar un auto compartido, bueno, obviamente una aplicación o lo que sea, pero la gente realmente le va a costar mucho volver al transporte público, ¿no? Lo mismo que ir a un recital o lo que sea. Esto es un poco como fue la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires, esto es antes de COVID, y como estamos al 75%, esto depende de lo que ustedes quieran medir, transporte público, workspace, shopper, entertainment, hay miles de maneras de medirlo. Nuestra industria está por acá arriba, ¿sí? Está por arriba de eso, estamos casi en los mismos niveles que antes de COVID. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la gente está reemplazando el transporte público por digamos, las aplicaciones. Y eso también es interesante, que acá lo que ven es cómo era pre-COVID. Esto es un mapa de calor de un día nuestro, todos viajes nuestros en un día, y esto es en la actualidad. Hay mucha más densidad en Cava. ¿Por qué? Porque Cava es una ciudad que tiene buen transporte público, pero como la gente no lo quiere tomar, no se va a subir al subte, digamos, ¿no? Creo que el subte pobre es el último que vamos a tomar, porque no se pueden abrir las ventanas por miles de cosas. Entonces, lo que está haciendo la gente es reemplazando ese transporte público con aplicaciones, como les decía. Pero esto es un poco como se ve un mapa de calor normal en una aplicación como la nuestra, ¿no? O sea, hay por todos lados viajes. Antes de la pandemia existían muchos los viajes interjurisdiccionales, ¿sí? Pero también había muchos viajes que salían de las cabeceras, tipo Retiro, Constitución, la terminal de subte, ¿sí? O sea, la gente se tomaba el subte y después tomaba para la última milla, los últimos kilómetros, tomaba una aplicación. Hoy lo que está sucediendo es que están haciendo mucho más el punta a punta, ¿sí? O se toman el viaje desde San Isidro hasta Capital, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque quieren, digamos, estar tranquilos, o porque no pueden, porque no se pueden subir a la movilidad. Y otra cosa que es interesante, que esto es los hábitos, ¿no? O sea, qué hacían antes de COVID y qué hacen durante el COVID. Obviamente el auto propio como que tomó, digamos, está participando cada vez más. Las aplicaciones, bueno, también sufrieron un poco al principio, después van a volver, pero lo que más sufrió, como les decía, es el transporte público, ¿sí? Después, bueno, esto no hace falta que lo cuente ahora, pero digamos, yo creo que una de las cosas buenas de la cuarentena fue que la gente usa mucho más aplicaciones no solo para trasladarse como las nuestras, sino también como Wallaby o como otro tipo de aplicaciones que lo ayudan a tomar decisiones, ¿sí? Lo vemos cuando vemos los resultados del comercio electrónico. La gente forzada tuvo que comprar por internet y entonces se digitalizó más, ¿sí? Entonces muchas de las cosas que hacemos hoy son utilizando el teléfono, utilizando aplicaciones, viendo lo que pasa en las ciudades, y creo que eso es algo que vino para quedarse, ¿sí? O sea, la gente le perdió el miedo al celular y a mirar un montón de cosas en el celular que antes por ahí teníamos, ¿no? Totalmente, buenísimo. Y Alexis, te quiero preguntar a vos, ustedes que también trabajan, digamos, gestionando y con datos, ¿qué aspectos de la movilidad creen que hoy se pueden optimizar a través del uso de datos y de las nuevas tecnologías?
Bien, está buena la pregunta, Lucía, trayendo el contexto que ponía Patricia respecto al COVID. Sin duda que es clave la tecnología para poder mejorar esa movilidad urbana, y a partir de esos relevamientos, bueno, ahí Patricia mostraba algunas encuestas que hicimos a principio de cuando comenzó la pandemia, ya por marzo del año pasado. Nos enfrentábamos con esto, con una demonización en el uso del transporte público y un aumento en el uso del automóvil particular, que básicamente es lo que nosotros, tanto como Ariel también comentaba, es lo que, o contra lo que luchamos, digamos, para disminuir ese uso, ¿sí? Para permitir justamente el desarrollo de ciudades sostenibles. En eso tuvimos que, desde adaptar nuestra plataforma, incorporando funcionalidades que dan al contexto, como por ejemplo, un usuario dentro de la aplicación puede reportar el nivel de ocupación de las unidades, ¿sí? Para evitar la conglomeración dentro de cada unidad de transporte público, como así también la posibilidad de realizar viajes o rutear viajes en bicicleta propia, con todo este boom que se dio en la movilidad individual, y por ahí en la movilidad individual no motorizada también, con el uso de la bicicleta particular. Bueno, también adaptar nuestro producto hacia ese contexto. De ahí, y volviendo hacia tu pregunta, Lucía, nosotros con nuestra herramienta y con la información anonimizada que vamos tomando desde el uso de la aplicación, y también con el aporte voluntario de toda esa comunidad de transporte que tenemos dentro de la app, es que podemos, por ejemplo, y hemos ayudado a gobiernos para, en estas situaciones de COVID, mostrar, por ejemplo, la demanda pre-COVID con la demanda COVID mediante, ¿sí? Y poder entender cómo fue mutando para de esa forma optimizar la oferta o adaptarla a ese nuevo esquema de demanda, esas nuevas necesidades de los usuarios. De ahí, por ejemplo, adaptar recorridos, rutas, paradas, estaciones, frecuencias también. Por otro lado, también conocer, por ejemplo, que ese es otro dato que releva el usuario dentro de Wallaby, el nivel de inseguridad de las paradas, que también esto tiene mucho que ver con cuestiones de género. No solo, digamos, por el hecho, digamos, total, sino también tiene mucho que ver por cuestiones de género, y fue a pedido de las mujeres que incorporamos esa funcionalidad. De ahí, por ejemplo, algunos gobiernos, a partir de esa información, llevada a algunos informes tableros, están aumentando, por ejemplo, los efectivos policiales en aquellas zonas donde se confirma que hubo algún hecho delictivo, o alguna zona por ahí con mayor peligrosidad para transitar. Por otro lado, en aquellas paradas que los usuarios indican como inseguras por falta de luminaria, envían cuadrillas para cambiar esa luminaria o realizar una poda de árboles, algo tan simple como eso, en el caso de que sea un árbol que esté tapando justamente la luminosidad, digamos, de una parada de una estación, ¿sí? Esos son algunos de los casos de aplicación. Otros también, por ejemplo, esto que mencionaba respecto a la ocupación de las unidades. Bueno, a partir de esa información también poder adaptar las frecuencias, aumentarlas, disminuirlas, pensando también en optimizar, poniéndonos del otro lado, del lado de las agencias de transporte, de las empresas de transporte, en esta crisis que están viviendo con todo el tema del COVID, bueno, que puedan adaptar y optimizar justamente sus servicios. Y, Alexis, bueno, creo que vos justamente traías esta cuestión de bueno, cómo los gobiernos pueden usar estos datos, usar la tecnología. Entonces, Ariel, te quiero acá preguntar a vos cuál ha sido la experiencia de ustedes en Uruguay con la implementación de estos a través del programa MOVES. Perfecto, sí. Me parece fundamental todo lo que se está discutiendo, y bueno, y Alexis hacía foco en algunos aspectos. Justamente, digo, no podemos en estos tiempos no hablar del COVID y digamos, de qué es lo que se intentó hacer. Pensar justamente que a través del COVID lo que hay que hacer es favorecer el transporte privado, digamos, es más o menos como, ¿no?, como se dice la expresión, tirar el bebé con el agua, digamos. Creo que han habido incluso experiencias, creo no, hubo en San Pablo, les duró 1 hora. Dijeron, se prohíbe el transporte público y la ciudad colapsó en 1 hora. Muy lindo el transporte privado, pero todos sabemos que no es realizable. Y aparte es súper injusto. Yo acá, justamente cuando uno puede hablar con una universidad, yo no voy a traer muchas soluciones, le quiero sobre todo que quede grabadas algunas preguntas. Por eso decía lo de la sostenibilidad, por eso hablaba de igualdad de oportunidades.
está muy bien pensar, y yo mismo lo hago, llevo mis chiquilines al colegio en auto, pero no todo el mundo puede andar en auto, y el transporte público es el transporte más democrático, además de ser el más eficiente y además de ser el más sostenible. No todo el mundo puede subirse en un vehículo particular, o porque no lo tiene, o por las distancias que recorren, o por los costos. En Uruguay, en plena pandemia, cuando los viajes en transporte público, porque la movilidad había bajado radicalmente, el transporte público se estaba utilizando el 10-20%, después tuvo una meseta del 50%. La decisión del gobierno departamental y nacional fue de incrementar todos los subsidios y de sacar el 75% de la flota, y cuando se llegó más o menos a ese 50% de ocupación, se subió al 100% para justamente mantener el servicio y para que ese servicio sea más seguro. Por supuesto, todas las unidades están siendo todas, no sé cómo se dice, sanitizadas, digamos, una cosa así, igual que los taxis tienen la obligación de hacer todo eso, y de alguna forma se mantuvo el servicio porque la gente, muchas veces que vive más lejos de determinados centros, y muchas veces la gente de menores recursos, es la única posibilidad que tienen de utilizar. Comparto, sí, lo del transporte, llamémosle, o de última milla o más local, se ha visto favorecido, y creo que para eso también hay que generar muchísima mejor infraestructura, entiéndase de veredas para la gente que camina, entiéndase de lugares más adecuados para la bicicleta, que no quiere decir bicesendas, muchas veces es bajar la velocidad a las calles, o generar que el auto no sea un peligro para la gente que anda en bicicleta. Entonces sí hay alternativas, caminar, bicicleta, vehículos que responden a determinados usos, y el transporte público para hacer una ciudad mucho más amigable de lo que estamos conociendo, y lo que en Latinoamérica es cada vez peor. Nosotros nos quejamos en Montevideo que hay embotellamiento. Yo cada vez que viajo a otras ciudades no puedo ni creer lo que es. Y ahora sí, y termino, porque no quiero hablar mucho rato. Imaginen cualquier ciudad, cualquiera, así la que les aparezca primero en la mente y que digan qué linda, y díganme si no se están encontrando caminando en lugares más bien abiertos, y no es que viva menos gente, viven muchos más millones de personas en esas ciudades. Lo que pasa es que han sabido hacer un urbanismo adecuado a las personas, donde sí hay avenidas donde circulan autos, sí hay un transporte público que funciona, sí hay lugares para caminar y para andar en bicicleta. Y en la última conferencia que tuvimos con alguien del MIT, dijo exactamente eso, construir urbanismo es construir movilidad, y lo dijo en los dos sentidos, primero para favorecer, pero después también diciendo, tengan cuidado con lo que hacen, porque después, si quieren favorecer una movilidad más sostenible, van a tener que empezar a destruir la ciudad que han construido. Entonces, esas son las preguntas que yo quiero dejar marcadas. Gracias. Buenísimas, muy, muy buenas, y claramente nos dejan pensando, y me das pie para preguntarle a Dayana, porque bueno, justamente vos traías el tema de la bicicleta y la infraestructura también que se necesita para que realmente la bicicleta sea concebida por la ciudadanía como un medio de transporte. Entonces, acá, Dayana, te quiero preguntar a vos, o sea, ¿cómo ustedes creen que los sistemas de bicicletas urbanas compartidas contribuyen claramente al desarrollo de una movilidad sostenible, y qué tipos de acciones pueden comenzar a tomar los gobiernos justamente para mejorar la movilidad de los ciclistas, y también para en algún punto generar una convivencia pacífica con los otros tipos de movilidad, como puede ser el transporte público, el transporte privado, y que podamos movernos todos armoniosamente? Bueno, sí, bien como decía Ariel, esto lleva, digamos, los sistemas de bicicletas públicas o sistemas de bicicletas compartidas generan nuevos acuerdos dentro de las ciudades. Eso es algo súper importante, y creo que quizás hoy no lo estamos viendo, pero llevar a implementar un sistema de bicicletas compartidas en la ciudad no es simplemente poner
bicis y que la gente las use, sino que es un nuevo acuerdo, porque es implementar y sumar un nuevo tipo de transporte público dentro de la ciudad, lo cual es algo es magnífico, digamos, y que se está viviendo muchísimo con esta nueva realidad, porque es, bueno, sumar un medio de transporte que no viene a competir ni con el de colectivos, ni con el peatón que camina, sino que es generar otra alternativa al usuario para generar mayor accesibilidad, para que pueda llegar a otras formas de transporte y a otros lugares que tal vez antes no llegaba. Esto cuando yo digo que son nuevos acuerdos, es porque justamente la sociedad algo va a tener que ceder, la ciudad en realidad, porque nosotros implementamos estos sistemas en ciudades. Y las ciudades tienen una estructura y funcionan de una manera. Implementar algo nuevo genera un nuevo acuerdo, y esto significa que el sector público se tenga que poner nuevas ordenanzas, nuevas leyes, porque es un nuevo sistema de transporte, y que también el sistema, digamos, de transporte mismo se integre, que haya una infraestructura que vaya acompañada a esta implementación, y también el sector, digamos, privado que pueda acompañar estas implementaciones. En esto nosotros cuando lo estamos viendo, estamos implementando en este momento en una ciudad del norte de Santa Fe, en donde cada ciudad tiene un mundo, es un mundo, digamos, hay quizás mucho transporte de motos, o mucho transporte público o privado, cada ciudad va a tener su diferencia. Y ahí es cuando, bueno, implementamos un sistema, tiene que estar acompañado de infraestructura, como dice Ariel, tiene que ser, bueno, pueden ser ciclovías, pueden ser bicisendas, puede ser señalización, pueden ser cruces de calles que estén señalizados, puede ser bajar la velocidad, pero bueno, esto significa generar nuevos acuerdos y que también podamos hacerlo de forma participativa. Creo que esto es como el gran desafío hoy, que sumar a la sociedad civil, que no sea solamente una iniciativa de la ciudad. Yo creo que hoy el ciudadano, como foco de toda la movilidad, es lo principal, que las ciudades tienen que tomar este rol, este rol de incentivarlo, pero que también tiene que ser participativo, de escuchar a los vecinos, de escuchar la forma en la que se movilizan y de cómo les gustaría movilizarse. Creo que eso también es un tema, porque nosotros estamos hablando siempre de las opciones de movernos, y les damos las opciones, pero quizás es momento de preguntarle cómo te gustaría moverte, cómo te gustaría llegar. Yo implemento un sistema de bicicletas públicas, pero quizás vos querés ir con tu bicicleta particular. Entonces quizás yo tengo que pensar en la forma en que vos vayas con tu bicicleta, que llegues de forma segura, y que después tengas un lugar también donde dejar esa bicicleta. Entonces es empezar a escuchar también al ciudadano, al ciclista, al usuario, y en eso, y vuelvo a la pregunta inicial, que era que hablábamos de la tecnología, cómo impactó hoy en la movilidad. Creo que la tecnología es lo que nos permite saber lo que está queriendo el usuario. La tecnología nos permite tener datos, información, que si nosotros la sabemos usar, podemos generar soluciones para eso que le está doliendo, para eso que no le está gustando al usuario. Y creo que ahí está la clave de saber leerlo nosotros de nuestro lado, y de gobierno también de saber responder a las necesidades que cada una de las personas estamos necesitando en las ciudades. Así que bueno. Buenísimo, me encantó. Y Adrián, claramente te quiero preguntar, porque creo que cuando hablamos de la movilidad de las ciudades inteligentes, no podemos dejar de considerar la movilidad eléctrica que está llegando, ¿no es cierto? Y ustedes desde Enel justamente vienen trabajando en varias iniciativas sobre movilidad eléctrica en la región, entonces empezamos cada vez más a ver estaciones de carga que las vemos en la ciudad, ¿no es cierto? Vamos caminando y de repente las vemos en diferentes lugares, no solo en espacios públicos, cada vez más en hogares, en centros comerciales, en shoppings y demás. Entonces acá lo que te quiero preguntar es, digo, desde el punto de vista de la carga de los autos eléctricos, ¿cómo se relacionan con los diferentes actores o con los diferentes usuarios de lo que podemos llamar la electromovilidad? Bien, ahí cada vez que termino alguno de los que expusieron me daban como un pie, así que voy a tratar de hacer un resumen un poco con todo lo que dijeron, que es interesantísimo. Un poco lo que decía Dayana me dispara esto de ver el usuario después como centro un poco, ¿no? De ver que en definitiva quién es el que va a definir. Evidentemente también muy interesante lo que decía Ariel, digamos, esto de que
va a haber muchísima gente que va a seguir en el transporte público, como va a haber otros que optamos más por el vehículo particular, pero sí hay que pensar que todos esos medios de transporte, por lo menos hoy en la Argentina, en un 99,9%, contaminan y muchísimo, ¿sí? Entonces, lo que nos da la movilidad eléctrica es una cuestión que tiene que ver más con la disminución de la contaminación, el efecto sonoro también que no tienen, ¿sí? Entonces, pensándolo un poco desde ahí, ¿no? Veremos, digamos, un poco, nosotros en el X también estamos viendo hacia dónde van las diferentes tendencias. Bueno, serán más autos particulares, serán más buses, digamos, hay experiencias ya en Latinoamérica como en Chile y Colombia, donde hay una cantidad de buses eléctricos impresionante y se siguen sumando todos los años, ¿sí? Donde el objetivo principal es tratar de descontaminar o bajar el nivel de contaminación actual que tiene cada ciudad, ¿sí? Desde el punto de vista de movilidad eléctrica, digamos, básicamente tenemos como dos cuestiones principales, que uno tiene que ver con lo que es la carga domiciliaria, ¿sí? Del usuario o la persona que compra un vehículo eléctrico. Está estudiado a nivel mundial que aproximadamente el 85% de las personas que usan un vehículo eléctrico para ir a trabajar o para moverse en su día habitual, hace esa recarga en la casa, ¿sí? Que este tipo de vehículos, porque tiene una recarga que tiene un equipo que es bastante potente, digamos, también necesita una inspección esa instalación, entonces hay que tener ciertos recaudos, por ahí para los que no conocen mucho del tema, es como poner un aire acondicionado grande en cada hogar, ¿no? Entonces, en general, eso viene de la mano de las automotrices que comercializan los autos, para que el usuario que compra, digamos, ese vehículo tenga la solución ya instalada en la casa, cuando llega con el auto pueda cargar, ¿sí? Y por otro lado, lo que vos decías, y en esto me sumo al último puntito que dijo Ariel, que me pareció interesantísimo, esto de la armonía, ¿no? De que empecemos también a pensar la movilidad eléctrica, porque en algún momento, por lo menos en Argentina, en otros países están un poco más avanzados, vamos a empezar a tener cargadores de vehículos eléctricos en las ciudades, ¿sí? Entonces, que eso también esté en armonía con el desarrollo de la ciudad, ¿sí? Hoy todavía, por lo menos en Argentina, no está definido, digamos, de alguna manera quién va a ser el actor principal, si estará en los shopping, en las estaciones de servicio, que en algún momento serán viejas estaciones de servicio, en restaurantes, en cadenas de comida, o en la vía pública, como hay en algunos países. Sí, lo que vemos, y con esto cierro, es que hay muchos privados, tanto sea empresas, desarrollos inmobiliarios, nuevos edificios que se están construyendo, que ya están pensando, digamos, en proyectos de acá 3, 4, 5 años, en tener sus instalaciones preparadas para que el día de mañana, cuando lleguen vehículos eléctricos, poder suministrarle la carga a esos vehículos, ¿sí? Hay muchas empresas que están empezando a trabajar con el tema de la última milla, digamos, de reparto, de delivery con vehículos eléctricos. Bueno, en México ahí nombró Patricia, hay muchísimo, en Brasil hay muchísimo, en Colombia se está empezando a trabajar, en Chile. Entonces, las empresas también empiezan a tener un rol preponderante en esto de difundir un poquito más también la movilidad eléctrica y de comprometerse con bajar un poco al menos el nivel de contaminación. Y aprovecho a preguntarte acá, ¿qué iniciativas ves en la región y cuáles concretamente ustedes han estado trabajando? Porque bueno, como bien decíamos, creo que en Latinoamérica hay grandes oportunidades por ahí en lo que tiene que ver con el transporte público también. Sí, a ver, como es una tecnología bastante nueva, es importante la difusión, ¿no? Que la gente también se familiarice con la tecnología. Entonces, cuando esas iniciativas vienen del gobierno y uno de alguna manera también puede tener la posibilidad, por ejemplo, de viajar en un bus eléctrico o de conocer un auto eléctrico, me parece que en esto lo que decía Patricia es fundamental lo que están haciendo, por ejemplo, en México. ¿Por qué? Porque la gente puede utilizar un vehículo eléctrico sin necesidad de tener que ir a comprarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, estas aplicaciones que permiten utilizar un vehículo compartido, tener la experiencia. Nosotros en Enel tenemos 2 vehículos eléctricos y la verdad que es fantástico utilizarlos. Entonces,
acercar un poco a la gente, digamos, a esa tecnología, que sabemos que no es sencillo, difundir, dar conocimiento, y también empezar a tener un poco de previsibilidad en lo que va a venir, ¿no? Hoy lamentablemente en Argentina todavía no tenemos muy claro cuáles van a ser las reglas. El mercado es muy chico, no hay una escala que permita hoy definir cuestiones a mediano plazo, ¿sí? Nosotros ya tenemos instalado más de 115 puntos de recarga público, otros más de 60 en privados, y apostamos, digamos, por la movilidad eléctrica, no solo en Argentina, sino en toda la región y a nivel mundial, ¿no? Pensamos que es el futuro. Se puso muy de moda ahora con, bueno, Tesla, digamos, un poco el modelo a seguir, pero pensemos que en Chile puso el primer cargador de vehículos eléctricos, el primer cargador público en el 2011. O sea, este año se cumplieron 10 años ya del primer cargador. Entonces es una apuesta que es larga, pero pensamos que es lo que se viene, sin dudas. Y Patricia, ¿te parece comentarnos un poco sobre lo que nos habías mencionado en México? Esperen que me muteo. Sí, a ver, dos cosas les quiero contar que está bueno para compartir un poco de data. Bueno, como saben, bueno, como les conté, en México tenemos un proyecto que se llama Tesla, porque bueno, obviamente que es con esos autos, pero les voy a compartir un minuto. A ver, que esto no sé por qué se me parece así grande. Que está acá. Básicamente es una flota de casi más de 200 autos que tenemos, es una flota 100% de vehículos eléctricos. Al principio no teníamos Tesla, era con otros autos que probamos, o sea, probamos Tesla y lo comparamos con otros autos, y la verdad que el Tesla es mejor, es carísimo, o sea, para acá inimaginable creo, pero son caros, pero lo que tiene también, más allá de todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, son autos hiper cómodos, un poco lo que decían recién, o sea, una vez que tomás un Tesla es como difícil bajarse, digamos, o sea, porque digamos, el andar es impresionante, todo, digamos, el auto como es, tiene todo techo de vidrio, tiene un montón de cosas que son increíbles. Y creo que lo más importante es el impacto que tiene, ¿no? O sea, realmente usar estos autos tienen un impacto enorme en el medio ambiente. También una de las cosas que me gusta comparar es, nosotros cuando llegamos a la Argentina salimos primero con autos, no con taxis, y una de las cosas que pasó en la pandemia fue que los taxis empezaron a manejar con nosotros, ¿no? El taxi tiene mucho tiempo ocioso históricamente en la ciudad, que es como le decimos acá, es girar, que atenta bastante contra el medio ambiente, porque es un auto vacío que está girando por la ciudad de Buenos Aires. Entonces, una de las cosas que pasó durante la pandemia fue que los taxis empezaron a manejar con nosotros. Al principio se empezaron a subir solos, sin que, o sea, de hecho no tenemos un servicio de taxi, nosotros vos pedís un Bit y puede venir un taxi como puede venir un auto particular. Y una de las cosas que vimos, les comparto acá un par de números, a ver si se ven. Nosotros teníamos como preconceptos, ¿no? O sea, decíamos, no, porque los taxis no dan tan buen servicio, no están acostumbrados a que los califiquen, ¿no? Preconceptos. Pero lo que nos dimos cuenta es que primero, bueno, hoy ya el 10% de nuestros viajes lo hacen taxis, y el 11% de los conductores son taxistas, o sea, eso fue en muy pocos meses. La diferencia es que, digamos, es como que el taxista es más profesional, ¿sí? Es un conductor que maneja más veces por semana, que maneja más horas, ¿sí? Como que está acostumbrado a utilizarlos más, y eso que lo va combinando, no es que el taxista solamente usa Bit como aplicación, el taxista hay momentos donde se dedica a hacer taxi y hay momentos donde usa la aplicación, digamos, ¿no? Entonces, eso es súper interesante. Creo que para un poco, volviendo al tema que preguntaste, creo que es muy importante que pase esto, porque primero lo que hace es, hay dos momentos donde nos usa el taxista, cuando no tiene demanda, y el segundo momento es cuando viene, va y vuelve de su casa, que era un momento que históricamente, o sea, el tipo que vivía en Merlo o vivía en San Isidro, se venía hasta Capital y empezaba a manejar ahí. Y ese camino, era él solo arriba del auto. Entonces, primero es eso, ¿no? O sea, la mayoría empieza usándonos para ir y volver de su casa. Y después se dan cuenta que hay momentos donde, nada, pueden usarnos cuando no tienen demanda en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, creo que esto también es algo, y volviendo un poco a lo que decían, nosotros tampoco queremos que la gente tome todo el tiempo autos propios. De hecho,
creemos que lo que tienen que hacer es compartir, y lo que vemos en el mundo, y sobre todo en Europa, es que la gente cada vez tiene menos autos, ¿sí? O sea, la gente lo que tiene en Europa, obviamente usa el transporte público y tiene otro tipo de transporte público, convengamos que en eso realmente es súper bueno, pero también lo que vemos es que utiliza estas herramientas o otras. Ayer estuve hablando con alguien en Ámsterdam, nosotros tenemos oficina en Ámsterdam, y me dice, yo no tengo auto, pero alquilo a través de una aplicación un auto todos los fines de semana porque me gusta ir a recorrer con mi señora. Digamos, no es un tema de plata, pero Ámsterdam es una ciudad donde no se puede estacionar, donde es carísimo estacionar, donde es muy caro mantener un auto, pero él durante la semana usa la bici y los fines de semana alquila un auto por 24 o 48 horas para moverse, digamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos estos modelos, está bueno mirar lo que está pasando en otros lados del mundo, pero acá se aceleró muchísimo todo lo que tiene que ver con compartir, y como decían un poco antes, Ariel, no todos pueden tener un auto, ¿no? Y menos en Latinoamérica, creo que, y acá en Argentina, no sé Ariel cómo está allá en Uruguay, pero acá cada vez se nos está haciendo más lejos tener un auto, cada vez es más difícil poder adquirir un auto, ¿no? O sea, no hay financiación, no hay producción nacional como había antes, hay un montón de barreras que obviamente atentan contra poder acceder más, poder bancarlo, ¿no? Como decimos acá en Argentina, poder pagar los impuestos y todo. Entonces creo que estos modelos son muy necesarios. Y justamente, Patricia, vos traías esto bueno, es necesario ver qué es lo que está pasando, qué es lo que se viene. ¿Cuáles son las tendencias que ustedes ven en la movilidad compartida que se aproximan? ¿Para qué se están preparando? ¿Para qué escenarios se están preparando? ¿Quién empieza? ¿Empiezo? Sí. Nosotros lo que vemos es, primero, el tema de autos eléctricos es un gran tema. En Argentina estamos muy lejos, lamentablemente. Un poco recién Adrián creo que decía, pero nosotros estamos trabajando proyectos en Colombia, en Chile, pero acá lo vemos lejos todavía. Y de nuevo, primero por el costo de los autos eléctricos, muy caros. O sea, segundo, todavía el tema de los, ¿cómo se dicen? Los enchufes, las cargas, los centros de carga también. Hay un par de productores nacionales que están trabajando sobre ese tema, que conozco, pero en otros países es mucho más fácil. Nosotros cuando hicimos el proyecto de Tesla, no fue menor eso, ¿no? O sea, piense que tenemos 200 autos en un estacionamiento que tiene que trabajar las 24 horas y que tardan varias horas en cargarse, no son 5 minutos que se carga el auto. O sea, eso tiene una logística detrás, incluso hasta la red eléctrica. Imagínense no sé cuántos centros de carga al mismo tiempo, o sea, ni se saltaban todos los tapones, como decimos acá, ¿no? O sea, imagínense que no es tan fácil, digamos, hasta eso, ¿no? Hasta cómo lo armás para que eso funcione. El segundo tema que estamos viendo en el mundo es esto de la venta de autos. Es un tema, porque nosotros también tenemos muchos conductores, como vieron, más del 90%, que son particulares manejando. Y en los últimos años, perdón, el parque automotor en Argentina envejeció, ¿no? O sea, bueno, debe haber gente acá que sabe mucho más que nosotros de ese tema, pero digo, el parque automotor envejeció, ¿por qué? Porque no hay financiación, porque son carísimos por 1000 cosas, ¿sí? Incluso mucha gente que manejaba antes de la pandemia, durante la pandemia se quedó sin trabajo, no se animó a salir a manejar y tuvo que vender el auto, ¿sí? Entonces lo que vemos es mucho menos gente que tenga la predisposición, y eso se ve en todos lados, se ve en Europa, en Estados Unidos, en todos lados, ¿sí? O sea, en todos lados impactó esto de qué me desprendo primero. Me desprendo del auto, no me desprendo de mi casa o de otra cosa, digamos. Entonces eso también lo vimos. Y después, por último, creo que el cambio de hábito de ir a la oficina es algo que también va a impactar a la movilidad, ¿no? O sea, creo que no lo mencionamos mucho, pero nosotros, yo estoy en la oficina hoy, venimos 3 veces por semana, pero hay equipos de BIT en otros lados del mundo que no van nunca todavía, ¿sí? O nosotros nos gusta venir, de hecho se están tomando unas cervecitas acá, digo, no, nos gusta venir a la oficina, es como que la gente le divierte, tiene una parte que nos entretiene, pero de nuevo, no en todos los países y no en todas las ciudades la gente va a volver, y va a volver 5 veces por semana, porque de nuevo, ¿no? O sea, puede ser que de lunes a viernes yo vuelva 2 veces, 3 veces, ¿sí? Y entonces en eso también va a impactar en el transporte público, creo, ¿no? Porque por ahí el fin de semana tengo unos pesos más, o comparto el auto con mi familia, o lo que sea, pero los días, esto de ir a trabajar todos los días, nada, creo que va a impactar, y va a impactar en toda la industria, digamos, ¿no? No solo a nosotros, creo que va a impactar en toda la movilidad.
Y por último, creo que el tema de la cercanía también, o sea, la gente no solo va a elegir comercio de cercanía, sino que va a buscar trabajos de cercanía. Nosotros crecimos bastante el equipo este último año acá en Buenos Aires, y te digo que es una variable que empezamos a mirar dónde vive la persona. O sea, antes ni loco lo miramos, pero de repente decir, voy a tomar a alguien que vive a 50 kilómetros, como yo que vivo en Escobar, o alguien que vive en el mismo partido. Por él, más que por nosotros. O sea, ¿por qué sí, ante un mismo candidato, por qué no buscar a alguien que le es más fácil acceder al trabajo? Le es más sencillo, ¿sí? Entonces creo que, bueno, todas estas variables son importantes. De hecho, lo que vemos es que la gente está saliendo de los microcentros o de los centros de las ciudades. Para los que vivimos en Buenos Aires, te vas al microcentro y puedes llorar ahora. Y la gente se está acercando más a donde la gente vive, digamos, ¿no? Donde la gente que le quede más cerca, digamos. Entonces, bueno, esas son un poco las cosas que nosotros vemos para los próximos meses. Buenísimo. Y Adrián, ¿cuáles son los próximos desafíos que se vislumbran en lo que es la movilidad eléctrica? Yo particularmente estoy en Europa y veo cómo acá el tema avanza a una velocidad que no se puede creer, y digo, y está en la agenda pública y uno en la calle lo vive y lo siente. Pero ¿cuán lejos o cuán cerca está la movilidad eléctrica en Latinoamérica? Bueno, si decimos Latinoamérica decimos una cosa, y si decimos Argentina es otra la situación. Bueno, ampliamos para las dos. Argentina está un par de pasos más atrás, ¿sí? Lo que se está viendo mucho es ahora el interés de las personas por los autos híbridos, ¿sí? Ante esta, digamos, un poco de la falta de seguridad de la carga, ¿sí? Entonces lo que el auto híbrido, digamos, de alguna manera te asegura es que vas a tener combustible y tenés un motor eléctrico, ¿sí? Hay algunos que son enchufables, otros que no, pero es el paso que dio el primer mundo hace unos cuantos años atrás, ¿no? Es como la introducción o el primer paso hacia la tecnología de la movilidad eléctrica, ¿sí? Después una cuestión que no es menor, yo creo que si hay que definirlo de alguna manera, tiene que ver con la digitalización, ¿sí? No es solamente una cuestión de cargar el vehículo y no cargarlo, sino de hacerlo de forma inteligente. Esto que decía Patricia, toda la definición de la infraestructura de recarga no es menor, ¿sí? Pero hay un trabajo que se hace para poder de alguna manera analizar cómo va a ser la recarga de esos vehículos, qué potencia va a necesitar, si va a necesitar estar cargando todo el día, cómo va a ser esa dinámica de los vehículos, ¿sí? ¿Por qué? Porque también eso atrás requiere una infraestructura eléctrica que muchas veces es muy importante. Entonces, por ejemplo, en el proyecto que se hizo en Chile, el primero de buses eléctricos, con esta cuestión de optimizar las recargas de los buses en función del recorrido que tenían, de los horarios y demás, lograron bajar un 30% lo que es la potencia instalada, que es un montón de dinero, primero en infraestructura eléctrica y después en el consumo de energía eléctrica, ¿sí? Y el otro paso que se está empezando, que de hecho desde Enel-X estamos trabajando en varios países de Latinoamérica, es esto de que las empresas, ¿sí?, que tienen esta iniciativa de empezar a utilizar la movilidad eléctrica, se olviden de todo lo que tiene que ver con la infraestructura, los cargadores y demás, ¿sí? Entonces, como que el nuevo modelo para las empresas está yendo hacia un modelo que es la carga como servicio, ¿no? Entonces, donde una empresa como Enel-X te hace el dimensionamiento de tu recarga, ¿sí?, en función de las necesidades que tenés. Todo lo que tiene que ver con la infraestructura eléctrica, los cargadores, y te los deja disponible todos los días en función de tu necesidad. Puede ser en tu planta o puede ser en otro lugar, ¿sí? Y eso se cobra un fee mensual. Entonces, de alguna manera, las empresas no tienen que meterse en algo que no es su core o no es su expertise, de empezar a averiguar qué cargador tiene que utilizar, cuándo lo tiene que conectar, cuándo no. Se da vuelta y le compra ese servicio a una empresa que ya sabe o que ya tiene experiencia en el tema. Me parece que eso es lo que se viene. Las empresas, digamos, que tienen flotas, tema de delivery, logística y demás, están empezando, digamos, a mirar ese modelo, e incluso hay algunas empresas en Brasil que están alquilando directamente los camiones eléctricos con el servicio de carga. O sea, ni siquiera van y compran los camiones ya.
Directamente compran el servicio del camión eléctrico todos los días con la batería llena. Súper interesante. Sí. Dayana, desde el lado de los sistemas de bicicletas, ¿qué tendencias ven venir? ¿Cómo ven lo que se viene? Yo creo que nosotros tenemos una ventaja, bueno, ventaja o desventaja, pero estamos en Latinoamérica y tenemos el ejemplo hoy de lo que es Europa, de que ellos eligieron el transporte público, de los caminos que hicieron, que estamos un poco más cerca en Latinoamérica, eso no significa que no falte recorrer bastante, pero estamos más cerca, estamos trabajando en eso. Yo creo que estamos entendiendo que el transporte público es necesario, que tenemos que mejorarlo si es que queremos que los usuarios lo elijan, es necesario mejorarlo, y creo que también lo que se estuvo haciendo en Latinoamérica, que es generar datos de confianza, estamos teniendo un montón de aplicaciones y de información que hay en nuestra región, nos ayuda a acercarnos. Tenemos un ejemplo, tenemos los datos, estamos haciendo acuerdos también, o sea, acuerdos sociales de que es el transporte público de lo que se necesita, entonces creo que esto va a llevar a que se implementen más sistemas de bicis, y también el usuario que cambió su forma de movilizarse, que quizás antes un vehículo particular era una imagen de que yo tengo tanto poder adquisitivo, y también el usuario está cambiando, ya no lo ve esto como una forma de qué nivel tengo yo económico, sino qué forma quiero yo de moverme. Entonces, creo que todas estas partes que se van uniendo van permitiendo de que se vaya preparando el camino para lo que va a ser un transporte más amigable para todos, con el medio ambiente, con los usuarios y con las ciudades. Uh-huh. Y Alexis, ustedes desde la plataforma de ustedes, ¿qué tendencias y qué nuevos hábitos creen que podrían tener las personas, los ciudadanos, en lo que viene y en este mundo post-pandemia? Bueno, sin duda que vimos un cambio, como mencionaba Patricia hace un momento, en los cambios de hábitos de las personas. Ya las personas no van todos los días a la oficina, sino que van en un formato, no sé, 2 días a la oficina, 3 días home office. Entonces han cambiado esos viajes, han cambiado la frecuencia de esos viajes, y necesariamente hubo que adaptar justamente todo el sistema hacia esa nueva demanda. De ahí que es clave también, como los compañeros estuvieron mencionando, contar con esos datos de primera mano sobre esos cambios en la movilidad para poder adaptar justamente esos servicios a esas nuevas necesidades, a esa nueva demanda de movilidad. Básicamente como para englobar hacia dónde vemos nosotros, y también un poco con esa suerte por ahí de Latinoamérica de contar con el diario el lunes, y bueno, todo este concepto de mobility as a service, de la movilidad como servicio, de englobar y llevar y acercar soluciones a las personas que se adapten a sus necesidades de viaje. De ahí es que, bueno, justamente nosotros vamos hacia ese modelo, ya estamos en ese modelo, Wallaby como una plataforma integradora de soluciones como las que ofrece Patricia con Bit, las que ofrece Dayana o desarrolla Dayana en las ciudades con SMOD, y básicamente integrar dentro de Wallaby y ofrecer todas esas alternativas de viaje a las personas para que puedan optar. Y algo no menor también que hace hincapié Ariel, que básicamente es el motor también nuestro, es fomentar ese uso del transporte público, el desarrollo de infraestructura para transporte público, ya que es ese medio que democratiza la movilidad de las personas en la ciudad. Y ese es el motor que nos mueve y hacia el cual vamos también en la visión de Wallaby. Uh-huh. Y Ariel, para cerrar y un poco considerando la experiencia que ustedes han tenido en Uruguay, ¿cuáles fueron los mayores aprendizajes y cuáles los mayores desafíos que han tenido en la movilidad y en la implementación de MOVES? Bien, sabés que es eso, yo hablé tanto del transporte público que yo ahora quería hacer hincapié sobre también lo que se está haciendo en Uruguay para la electrificación del transporte. Y bueno, hay aspectos fiscales. En Uruguay prácticamente no paga impuestos un vehículo eléctrico, y no solo eso, sino que además con la ley de promoción de inversiones, se le llama PEPAS-L, producción más limpia, la inversión que haga una empresa, si allí hay un vehículo eléctrico, tiene una exoneración fiscal, pero aparte un retorno sobre la fiscalidad que tenga esa empresa,
que puede ir hasta el 47%, con lo cual yo a veces les digo, ustedes tiran un auto eléctrico adentro de un galpón que tenga que construir y le sale gratis. También se está trabajando, y es una forma de promocionar, en lo que es todo lo que son las regulaciones. Se está presentando una regulación para la gestión de baterías. Se está trabajando en los aspectos normativos, todo lo que es la interoperabilidad, que no se quiere solo en Uruguay. Saben que Uruguay es para América Latina, en todo caso, es chiquito. Entonces tuvimos un evento hace muy poco con Argentina y otros países de Latinoamérica para ver si el enchufecito va a ser el mismo, si cómo vamos a pagar la energía eléctrica, si van a poder comunicar o no. Y estamos empezando también a hacer pasos en lo que es la capacitación, generando capacitación en el manejo. El rendimiento de un auto eléctrico puede ser el doble dependiendo de la forma como se conduzca. En todo lo que hace a respuesta ante un accidente, un bombero que se acerca a un auto eléctrico, un médico que se acerca a un auto eléctrico, luego que ha habido un siniestro, por supuesto lo que son los talleristas y todo lo demás, en todo lo que es reconversión laboral y en todo lo que es generación de empleo. Todas esas son líneas de trabajo que tenemos y que estamos desarrollando para favorecer la electromovilidad, con dos cosas que decía Adrián: no contaminan en emisiones, no producen ruido. Hicimos estudios comparativos de ruido con ómnibus eléctricos y es brutal. O sea, prácticamente cero para un ómnibus eléctrico, lo mismo para un auto, por supuesto, y el ruido que produce en las ciudades, los otros modos de combustión. Pero si me das unos minutos, he estado leyendo los chats y hay mucha gente que hace hincapié en la energía. Y bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar 10 años en Europa, de hecho, en una empresa energética, para no llamarla petrolera, y el tema de la energía es capital. ¿Por qué Uruguay está haciendo tanto hincapié y por qué Latinoamérica tiene que ver esto como una oportunidad, por lo menos los países similares a Uruguay? Uruguay es un importador neto de petróleo, depende casi que todos los meses de cuánto está el barril y los aspectos políticos y demás que hacen a las subidas y bajadas de petróleo, al dólar y todo lo demás. Bueno, en 2008 hizo una ley de política energética que dijo: nosotros tenemos que favorecer la diversificación y la producción local, y nunca íbamos a producir petróleo, es más, se buscó y por suerte no se encontró. Y en 2009 hizo la política de respuesta a cambio climático, los ODS que tú nombrabas hace un rato. En 2014 generó el Grupo Interinstitucional de Eficiencia Energética en el Transporte, y a partir de allí es que se sucedió todo un sinnúmero de políticas. Uruguay hoy produce el 98% de su energía con energías renovables. Entonces, la energía que se consume en estos vehículos es de fuentes renovables, y es verdad que lo principal es el ambiente, pero también es lo económico. Uruguay deja de mandar dólares al exterior para importar un algo que cuando lo quemamos, además, es exógeno, que nos quita las divisas y que cuando lo quemamos produce todos los impactos. ¿Para qué hacer? Para utilizar un combustible que se produce en Uruguay con agua, sol y viento. Y yo lo que digo, el día que no tengamos agua, sol y viento, ocúpense de otras cosas, porque no se preocupen que el tema de los autos no va a ser el problema. Entonces, esa es la oportunidad que tiene Latinoamérica. Y para poner otra banderita más por Latinoamérica, la segunda flota de ómnibus eléctricos en el mundo es la chilena, y está dentro de muy poquito por ser la tercera, porque la segunda va a ser en Bogotá, con el Transantiago. Entonces sí, y cuando se piensa que los vehículos eléctricos son caros, hagamos bien las cuentas, porque el costo total de propiedad, cuando uno toma la vida útil de un vehículo, en Uruguay, un utilitario que recorre más de 100 kilómetros es más económico que un diésel. Un ómnibus con todos los subsidios que se dan cruzados y por todos lados, el eléctrico compite y muy bien. Y el auto particular, bueno, es lo que dije, primero hay que preguntarse si hay que todo el mundo tiene que tener auto particular y todo lo demás,
dependiendo cuántos kilómetros recorra, para ir al almacén a 3 cuadras, por favor, acá sucede, la gente sale en auto. Bueno, entonces son esas cosas y las aplicaciones y todo esto es que debe ser parte de la ecuación. ¿No? Que tal vez me extendí, pero quería tirar estos conceptos. Buenísimo, porque justamente iba a dar lugar a alguno de los comentarios y las preguntas que nos dejaron acá en el chat, que bueno, varias de ellas tienen que ver con la movilidad eléctrica, esto de las baterías, de la energía renovable, y hay un comentario que, nada, creo que también a modo de resumen está bueno resaltarlo, que justamente dice que la transformación urbana va a implicar el fin de las estaciones de servicios, romper las veredas para un nuevo tendido eléctrico, nuevos surtidores, enchufes en cocheras de edificios, autos más pequeños para 1 o 2 individuos. Es un cambio tan necesario como radical y estamos un poco atrasados, nos dice Francisco. Bueno, creo que Ariel, vos ahí aprovechaste también a responder varias de los comentarios que nos dejaba Constanza, Laura, algunos que hacen hincapié en la cuestión de las baterías. Bueno, me encantaría poder seguir hablando de estos temas y creo que inclusive daría para que armemos una masterclass de cada una de las temáticas que abordamos hoy, pero bueno, queríamos al menos hoy poder tocar varias de estas temáticas que, como les decía, están reconfigurando y le están dando un nuevo significado a la movilidad en las ciudades, y las ciudades que realmente quieran migrar hacia esta gestión inteligente, hacia esta gestión basada en datos, basada en tecnologías, en nuevas tecnologías, y en ver cómo realmente, digamos, y ser conscientes de cómo la movilidad puede tener un rol fundamental a la hora de hacer a las ciudades más sostenibles y más eficientes. Claramente no podemos dejar de hablar de todos los temas que estuvimos al menos tocando hoy. Sin dudas, tendremos que encontrarnos en un próximo encuentro para profundizar un poco más de cada una de estas cuestiones que sin duda creo que son sumamente interesantes y bueno, acá hay un montón de comentarios y gente que se ha sumado, podemos decir que de casi toda la Argentina, de Ecuador, nos saludaban, así que bueno, agradecerles enormemente a cada uno de los speakers que hemos tenido hoy, así que muchísimas gracias a Adrián, Dayana, Patricia, Alexis y Ariel por acompañarnos y ayudarnos a hacer buenas preguntas en todos los desafíos que nos plantea esta temática, y bueno, y a los que llegaron hasta acá, agradecerles el interés, y bueno, y ojalá podamos vernos en breve. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Saludos. Muchas gracias, buenas noches. Chao.